Saludos a Munique, porque sí, porque sabes lo que vas a tener hablando con el pueblo. Facilidad de palabra, dices Minra. Yo tengo claro que Emma Hayes tendría que ser candidata. Las dos siguientes preguntas, vamos a empezar por la de Reyes. Vale. Ya me iba a preparar un poco más esta pregunta por dar contexto, pero después me he dado cuenta que pierde sentido el debate que voy a plantear si yo me lo preparo previamente, así que no me lo he preparado. Vale, lo digo por si meto alguna gamba y ahora entenderéis por qué. Esta no es la pregunta, pero quiero lanzar una pregunta así un poco en general y ahora contextualizo y lanzo la pregunta de debate. Si yo os nombro a Christine Lilly, ¿vosotros me sabéis decir quién es? Es una de las jugadoras que más internacionales tiene con Estados Unidos. Exacto. Somos 4 personas, 2 sabemos quién es, a una le suena, no sabía si era una serie de Netflix y el otro no tenía ni idea. ¿Por qué pregunto esto? Claro, es la jugadora con más internacionalidades de la historia, teniendo en cuenta fútbol masculino, fútbol femenino. Un hito importante, aún así hay mucha gente que no la conoce. Seguro que si planteo nombres como Brandi Chastain, tampoco mucha gente sabe quién es. ¿Por qué pregunto esto? Últimamente creo que he visto, no lo tengo claro, por eso lo pregunto, porque no sé, yo no sabría responder a esta pregunta, cierta tendencia a omitir por completo el pasado del fútbol femenino. Las jugadoras que ya se han retirado pero que en su momento fueron importantes, clubes que han sido históricos, campos de fútbol que han sido históricos, y como si hubiésemos empezado un nuevo libro y el otro lo hubiésemos tirado a la basura. Y a partir de ahora todo es lo mejor de la historia. Esto nunca antes ha pasado. Lo que se genera alrededor de este club, de esta jugadora, nunca antes se había generado. Entonces, mi pregunta va un poco por ahí. ¿Creéis que de alguna forma estamos pisoteando o subestimando o pisoteando nuestro pasado por realzar nuestro presente? No sé si se entiende la pregunta. Se entiende y ha quedado muy bonita. Sí, Vale. la verdad. A ver, yo sí que creo que estamos en una cierta tendencia de resaltar lo de ahora, que es lo mejor, lo bueno, lo más bonito y todo eso que tú decías, pero yo no creo que esté siendo una cosa a propósito, es decir, yo creo que hay mucha gente que se está enganchando en los últimos años al fútbol femenino y que simplemente es una labor de desconocimiento, a lo mejor porque, bueno, pues yo qué sé, alguien se enganchó porque le gustó a Alexia, Patri y Aitana ese centro del campo y no se interesa o no, nunca le ha dado por buscar, digamos, en los orígenes, ¿no? Y en el pasado. Y es una cosa que, o sea, de la que yo peco también, ¿no? Muchas veces. Yo creo que todos o casi todos hemos llegado al fútbol en distintos puntos, pero de lo que había antes tampoco es que tengamos, digamos, ni mucha presencia en la prensa, ni mucha presencia en redes sociales, bueno, en redes un poco más, pero es decir, no es como cuando sale un mundial y nos cansamos de ver masculino y nos cansamos de ver imágenes de Maradona, de Beckenbauer, de no sé quién, de no sé cuánto, es decir, sí que en fútbol masculino se mira mucho más al pasado, pero porque también creo que está mucho más presente en el presente y en fútbol femenino parece que no, ¿no? Y que la gente que se va enganchando poco a poco se engancha a esta ola que está pasando ahora, pero deja un poco atrás lo que ya ha ocurrido. Y a mí, jolín, me pasaba esta semana, sin ir más lejos, el Depor fue a jugar al campo del Español de Barcelona, que descendió el mismo año que el Depor, hace 2 temporadas, y yo aquí con conversaciones y tal, decía, bueno, pero es que el Español, perdona, como bueno, pero es que el Español, que ha ganado ligas y que ha ganado copas y que es uno de los equipos más importantes seguramente, ahí va, me pongo nerviosa ya, es uno de los equipos más importantes de los últimos años del fútbol femenino español, o de hace, pues eso, una década. Y yo no creo que sea porque la gente lo menosprecie, sino porque mucha gente no lo conoce. Pero sí que es cierto que tenemos una deuda muy grande ahora mismo con, bueno, pues con toda esta gente que se lo ha currado muchísimo y que ha hecho muchísimos méritos y que ahora pues están un poco ahí en el ostracismo. Marcos, que yo estoy todavía pensando mi respuesta. Yo, si hubiera grabado la intervención de Sara, pues la pondría otra vez y ahí estaría. Poco más puedo decir, es que estoy de acuerdo en todo. Yo personalmente, pues a nivel internacional de pioneras del fútbol y tal, tengo muy poco conocimiento,
También es cierto que yo a nivel internacional actualmente tengo muy poco conocimiento, pero sí que es cierto que no creo que se sobrevalore lo de ahora para pisotear el pasado. También creo que es lícito. No tener ni idea de qué jugadora... Sí, es lícito, lo has completado genial. Eso, pasar del pasado, creo que es bueno, al final, si quieres invertir 1 hora del día a seguir FootFem y la quieres invertir en ver la actualidad y no lees nada del pasado, me parece una forma lícita de hacerlo, lo cual no significa que lo que hicieron las que empezaron a jugar a fútbol no tenga muchísimo mérito y hay que darles las gracias y todo el reconocimiento del mundo. Pero bueno, sí que estaría muy bien por parte de federaciones, competiciones, buscar la forma de realzar este tipo de figuras, que no sé cómo se podría hacer para darles una visibilidad que en su momento no tuvieron y que ahora, pues, yo que sé, aunque sea a base de saques de honor, que puedan tenerla. Yo es que creo que hay un problema en todo esto, ¿no? Cuando estamos hablando del pasado, las leyendas, igual nos vamos como mucho hace 20 años. No tenemos nada más atrás. Ya. Entonces, todavía no llegamos al cariz de la nostalgia, del buff, lo que sucedía en aquel momento. Vamos a hacer una recopilación de las mejores, todas las jugadoras que marcaron en la final de un mundial. O no sé, entonces te salen 6 jugadoras. Entonces no haces esa recopilación. Cuando llevemos 50 años, porque leía por aquí, Brasil del 70 no sé qué, claro, es que ¿de quién hablamos? Pues hablas de jugadoras que hace 10 años estaban jugando como las leyendas, que lo son. En 2010, de la selección. Pero es que estáis enfocando esto a demasiado histórico. Yo os planteo cosas como que se diga que, yo qué sé, que las Dilo, asistencias que a lo los estás estadios de pensando, que me lo fútbol- has dicho en privado. No, Dilo. no, o sea, quiero decir, por ejemplo, Sí, sí. además un comentario de Yasnini que me viene al pelo para explicarlo. El documental de Alesia, esta reflexión me viene a raíz de un momento del documental de Alesia en el que, lo siento, os voy a hacer spoiler, Alesia gana el Balón de Oro y después se lesiona antes de la Eurocopa y además, sí, lo siento, me podéis cancelar, sé que no os lo veáis venir, pero pasa, lo siento muchísimo. Y su representante hace un comentario como lo que está generando Alesia a nivel patrocinios, etcétera, nunca antes se había visto. No es verdad. Y no hace falta remontarse al 1999 para llegar a eso, que también Brandi Chastain, la jugadora de Estados Unidos de la mítica celebración sin camiseta, tuvo un patrocinio con Nike brutal ese año. Hablamos de jugadoras como Alex Morgan, Marta, redes sociales también. Entonces, hablo de un pasado mucho más reciente que tendemos a olvidar a la hora de decir que lo que hay ahora nunca, no que sea peor o mejor, que nunca antes había pasado. Las asistencias a los estadios de fútbol, no solo en España, que hablamos solo del Johan, que es el que tiene una asistencia decente de la que se puede presumir, sino en Inglaterra, en Francia. Ya en la NWSL en 2014 había una media de 6.000 aficionados en cada estadio, de todos y cada uno de los equipos de la liga. Y tendemos a decir ahora que este fervor por el fútbol femenino, esta atención, nunca antes había existido. Nunca antes había existido aquí. Ya. Pero el fútbol femenino tiene más historia. A eso me refiero, por eso planteo la duda. Entonces sí, lo que pasa que creo que es normal y va a seguir sucediendo. Es decir, dentro de 10 años, 20 años, se va a seguir ensalzando como esta es la mejor jugadora de toda la historia, a la que esté vigente en ese momento. Y se va a olvidar de otro. Luego es difícil comparar por contexto y, bueno, el típico debate, como pasa en el fútbol masculino, ¿no? El mejor de la historia, mejor que Pelé y mejor que... Para empezar, ¿qué cojones sabes si no los has visto jugar? Y segundo, ¿qué sentido tiene la comparación? Tercero, ¿por qué estamos elogiando más lo que sucede ahora que lo que sucedía antes? Entonces va a seguir sucediendo, creo que es la relevancia del ahora y el poner en auge o valorar más lo de ahora que lo del pasado. Pero yo estoy otra vez de acuerdo con Reyes en lo que dice de que, o sea, y vuelvo al argumento que decía antes del desconocimiento. Al final sí que es cierto que estas cosas
pasaban y que Alex Morgan generaba un montón de dinero y un montón de patrocinios y Marta y antes incluso jugadoras, etcétera. Pero pasaban, pero aquí en España la gente o las buscabas a propósito porque eras un o una friki, como seguramente sea el caso, bueno, pues de algunos de nosotros y de alguna gente que está en el chat, o no te llegaban. Es que era absolutamente imposible que te llegase. Entonces, em, claro, ahora estamos viviendo un boom donde todo nos llegan cosas de más incluso, y entonces tendemos a ensalzar eso y a decir que esto nunca antes ha pasado porque nunca antes lo conocíamos, pero sí, sí que ha pasado. Y es lo que decíamos antes, ¿no? Al final, bueno, pues vivimos en esta espiral del día a día en el que tienes 5 minutos o una hora para ponerte al día del drama que toque, esa semana de FUTFEM en España, y te pones y a lo mejor pues no te pones a buscar esas otras cosas, ¿no? Yo creo que hay que ponerlo en valor un poquito y hay que bajar un poquito ese hype que tenemos ahora, pero bueno, creo que es un debate que, como dice Marcos, también se va a prolongar en el tiempo. Y cuando Alexia se retire y esté jugando Pepa, pues Pepa será mucho mejor que Alexia y llegará mucho más lejos. Entonces, yo creo Y que yo me seguiré volvemos, indignando mucho con eso también. La claro, indignación irá también en progresión. pero yo creo que volvemos otra vez a un tema de desconocimiento y de que aquí en España todo es nuevo ahora mismo, salvo que antes lo buscases muy a propósito, y entonces pues todo parece que ahora es lo mejor, pero bueno, que existir existen y que hay muchas cosas muy interesantes para ver, para leer y para empaparse en historia también, si se Yo, quiere. una de las... Es una cosa muy concreta, pero una de las cuestiones que me planteo yo siempre es si en España la gente que empieza a seguir el fútbol femenino es consciente, por ejemplo, del... Bueno, no, por ejemplo, no, es que es justo el ejemplo. Del bronce en la Euro del 97. Yo no fui consciente hasta el año pasado cuando empecé a buscar Yo, datos. yo fui Yo consciente tampoco. pasado tiempo. O sea, para mí es el equivalente al segundo puesto de Anabel Conde en Eurovisión. Es eso que nadie recuerda. Yo sí. Eh, pero, claro, es que al final es un poco lo que os decía yo antes, de que esta semana el Depor fue a jugar a la casa del Español. Mm. El Español. Y aquí había gente que decía que, bueno, porque el Español si nunca ha ganado nada. Perdona. Claro, porque ¿qué referencia se coge? La referencia del equipo masculino, que es un equipo que, bueno, que está ahí en primera, que tiene sus cosas, pero que digamos no es uno de los grandes ya. Pero, y es que el Rayo Vallecano en masculino es una cosa y en femenino, hasta ahora, o En durante, femenino, cosa. o durante mucho tiempo fue otra cosa, ¿no? Más grande, ahora es otra cosa peor. Y claro, y la gente, jolín, además, la gente lo menosprecia, no lo menosprecia, pero bueno, digamos que, bueno, pues el Rayo, pues vale, pues vamos a jugar contra el Rayo, que total, no, bueno, sí, ahora no les va bien, pero al final es un equipo histórico que jolín, que da pena, ¿no? Cuando dices, da pena ver ahí al Rayo, bueno, no, da pena. Y yo creo que es por eso, es por desconocimiento. Igualmente, Marcos, antes de seguir con la siguiente pregunta, como reflexión así final, me quedo con una cosa que ha dicho Marcos Marín, y es que quizás desde las federaciones, incluso medios de comunicación y tal, no se hace el trabajo de seguir reconociendo lo que hicieron para que hoy las que están puedan seguir haciendo. Creo que es trabajo de otra gente y no del aficionado, que no tiene por qué estar buscando continuamente antes de decir Mapi es la mejor central de la historia, no tienes que buscar qué centrales ha habido y qué han hecho en sus equipos y en sus selecciones, pero como reflexión me parece guay. Creo que acabará sucediendo. Es que realmente tampoco llevamos tanto tiempo como para empezar a desempolvar recuerdos, vamos a decir. Porque si lleváramos 80 años, habría recopilaciones de las mejores centrales de la historia y te hacen un repaso de las 20 mejores a lo largo de los años. Ahora mismo, pues si haces una recopilación, y seguramente hay alguna, ¿no? De las mejores centrales de la historia, pues para empezar, el click va a querer que pongan a la suya, por lo tanto vas a tener que mencionar a 5 actuales, y luego metes a otras 10. Entonces, bueno, 10 que se acaban de retirar o que tal. Porque yo, de hecho, y aquí levanto la mano,
hice un... ¿Qué fue? Un vídeo sobre leyendas de la selección española, me parece que fue. Hace tiempo bastante ya. De jugadoras que habían tenido mucha repercusión en las selecciones. O eso, las mejores jugadoras que ya no estaban en la selección española y que habían jugado en la selección. Ahora se podría hacer otro vídeo de eso, por cierto, por lo que sea. Y al final me salieron... casi un 11 de jugadoras a las que había visto jugar. ¿Por qué? Porque las anteriores no las había visto y porque luego dices, pues si hago las mejores, voy a poner a Vero antes que a Mar Prieto. Entonces, voy a poner a... No sé si Jenny entraría ahora, pero vas a meter a Jenny antes que a Natalia Pavlos, seguramente. Y son casi... Bueno, ya han jugado juntas y son coetáneas y tal, pero ¿cuál tiene... ¿Y cuál te brilla más en la cabeza a la hora de hacer? Pues la actual, realmente. Entonces, bueno, creo que es complicado y creo que se va a ir haciendo, ¿eh? Y eso es algo que me gustaría también tocar aquí en el canal de Twitch o en YouTube, de hacer recopilación, o hablar de momentos clásicos. Pero bueno, hecho queda la puntualización. Me parece un debate muy interesante, el que has planteado, Reyes, porque estoy bastante de acuerdo. Y creo que nos falta a todos. A mí el primero, incluso acordándome del 97 fue, ¿no? La Eurocopa. Yo eso me enteré cuando ganamos, que fue el sub-17 con Toña Is, porque Toña Is estaba en ese equipo. Sí. Entonces se habló mucho de ello, entonces claro, voy además, que era de Asturias, no sé qué tal, y entonces me metí. Pero bueno, yo es que además soy bastante friki de estas cosas y aún así muchas veces te paras a pensar y te falta conocimiento del pasado. Pero bueno, creo que es normal también, que suceda. Vamos con la última pregunta, que es la de Sara. Como he dicho al principio, es la que menos... Bueno, iba a decir, la que menos apego tiene con la actualidad. Realmente tiene más apego con la actualidad que la de Reyes, yo creo. Pero es la más random de todas. Es la más random y sé que ha habido bastante gente que ha entrado desde Twitter una vez que lo he compartido para ver esto, yo creo. Es que, a ver, después de este debate tan interesante a nivel histórico, fútbol, etcétera, que acabamos de plantear, voy a hacer yo esta pregunta chorra que he traído. Bueno, pues lo siento, es lo que se me ha ocurrido. Entonces, mi pregunta es, voy a contextualizar menos de lo que han contextualizado Marcos y Reyes. Ahora que se está disputando ese Mundial de Qatar, y ahora que Luis Enrique, seleccionador español, es streamer, ¿creéis que este tipo de iniciativas tendrían hueco en el fútbol femenino y bueno, iba a decir en la Liga Española, pero no, en el fútbol femenino en general? Y de creer que tenéis hueco, ¿a qué entrenador o entrenadora os gustaría ver streameando? No, hombre, ahora me tenéis que contestar. Ya sé que es menos interesante que la de Reyes, pero joder. Si hay hueco, no quiero que pase. Y vamos a dar paso a las siguientes respuestas. Yo tengo claro a quién vería. Porque claro, bueno, lo tengo claro. No lo tengo claro, pero estaba pensando, tiene que ser alguien con suficiente capacidad de transmitir, es decir, que sepa expresarse, que no se queden los clichés, que luego nunca sabemos, ¿no? Porque igual, pues eso, hay entrenadores que los ves o entrenadoras que los ves en rueda de prensa y dices, no dice nada, y luego, pues igual es que no quiere dar más detalles o que las preguntas que le hacen no son interesantes, pero luego sabe explicarte o sabe ponerse... Pero tiene que tener esa capacidad también de coloquial, ¿no? Como puede tener Luis Enrique de contestarte, jaja, saludos a Munique, porque sabes lo que vas a tener hablando con el pueblo. Facilidad de palabra, dices Minra. Yo tengo claro que Emma Hayes tendría que ser candidata. Te juro que fue la primera que se me vino a la cabeza cuando planteé la pregunta. Te lo juro. Yo les he dado tiempo a que penséis. Es la primera persona que se me ha venido a la mente. Ahora voy a pensar en clave España. A ver. Perdón, profe, yo es que no estaba, me he perdido la pregunta, pero interpreto que la pregunta va sobre el tema de Luis Enrique streamer y si eso se podría trasladar al fútbol femenino y quién creemos que podría hacer de Luis Enrique, ¿no? Sí. Lo has interpretado perfectamente, ¿no? Clavado. Quiero decir, porque estoy viendo mucha gente pone María Pri en los comentarios. Yo no veo a María Pri. Yo iba a decirla.
María Pri es graciosa, sí. María Pri en un contexto coloquial y entre personas con las que tiene confianza, Es la mejor en ese me contexto. hace la risa con ella, sí. Es la mejor. María Pri es tan extrovertida como para ponerse delante de una cámara y enfrentarse a, no sé, proporción cientos de personas. Sí lo es. Sí Yo lo es. le veo ese punto de timidez que no sé si terminaría de funcionar. ¿Sabes lo que te...? Porque tú la conoces. Mañana se lo digo. Mañana en el entrenamiento se lo digo. Que si quiere estrenarse, Marcos, ya que estamos, porque es que me lo vais a robar, que si quiere estrenarse, tiene aquí una bonita sección de charlando con María Pri. Para probar, a ver lo que sucede. Diles que la gente de mi chat es muy maja, además. Ese Marco, tipo de cosas. por favor, si tienes que tirar de No, algún claro, canal, claro, dile claro. ¿quién lleva luchando años porque se le reconozca como entrenadora en este país? No, Yo yo me lo he pedido. No sé si vería a María Pri, pero en ese contexto sí que vería quizás a una Natalia Arroyo, que aunque no sea tan divertida a priori, sí que está mucho más acostumbrada a este tema de, bueno, pues ella al final ha sido comentarista en Gol TV, en tertulias, etcétera, entonces está un poco más acostumbrada a este mundillo de cámaras e interactuar con gente. Yo ahí, por ejemplo, a Natalia Arroyo y a Giraldez, por ejemplo, en cuanto a nivel de expresión y de estar acostumbradas al marco comunicativo, vamos a decir, pues sí, porque ambos tienen experiencia en ello, pero no sé si el bajar a ese nivel coloquial les gustaría, no que no puedan hacerlo, evidentemente. A nivel coloquial lo podemos hacer todos, ¿no? O sea, todos tenemos amigos con los que hablamos tal, pero a nivel a desconocidos, así, random, que le pudieran gustar, pues ya no lo sé, no lo vería tanto. Vale, está la gente diciendo en el chat que es que no hay ningún perfil tipo Luis Enrique en el fútbol femenino español. No, claro que no, evidentemente. Es que es un personaje. Ni en el fútbol femenino español, ni en el fútbol masculino tampoco mucho. Pero bueno, yo no me refería a que haga exactamente lo de Luis Enrique, pero sino que, bueno, pues eso, ¿no? De abrirse a diferentes canales de comunicación. Y alguna jugadora que he visto por ahí a gente poniendo a Mapi. Jugadoras se me ocurren bastantes más, seguro, ¿eh? Pero jugadoras hay bastantes más, ¿verdad? Que Yo entrenadores. creo que sí. Es que los entrenadores son como muy formales aquí o muy futbolísticos aquí en la Liga F. Tenemos pocos personajes. Es que Bueno, has dicho jugadora y se me han venido como 40 nombres a la cabeza así. Voy a acabar con un último nombre que sí que podemos, claro, no sé hasta qué punto podemos vincular solo al femenino, pero teniendo en cuenta que ya ha hecho cosas, que ha colaborado, es Jordi Ferrón. Jordi Ferrón sí que lo veo hablando de que he ido a comprar esta mañana. Pues sí que lo veo, que al final es lo que tienes que tener un poco de cintura, un poco hablar a veces de ti, de cosas relacionadas, de historia, de no sé qué. No puedes hablar solo de fútbol. Porque no, claro. Hay que dar un poco de show, pues como decíamos con es que estoy leyendo nombres por el chat y me está haciendo mucha gracia. Pues nada, dejamos por aquí el directo de hoy. Gracias a todos los que habéis estado acompañando esta transmisión y gracias a Reyes, Sara y Marcos por haber estado acompañando un nuevo día, una nueva sección de las 4 preguntas. Un placer, como siempre. Gracias, chicos. Si estáis viendo esto más adelante en YouTube, dejad vuestro like en el vídeo y si sois nuevos en el canal, suscribíos y activad las notificaciones para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo.